método de rigidez directa se puede implementar de manera computacional o manual y comprende los siguientes 7 pasos. Paso 1. Elementos, coordenadas y grados de libertad. Paso 2. Matriz de rigidez de los elementos, KE. Paso 3. Matriz de rigidez de la estructura, K. Paso 4. Vector de fuerzas F sub L. Paso 5. Desplazamientos U sub L. Paso 6. Fuerzas internas P. Paso 7. Reacciones R sub N. Este video se enfocará en el paso 2, explorando inicialmente aspectos teóricos y posteriormente su implementación. En el video tendremos ejemplos donde se usarán los modelos del Laboratorio Académico de Estructuras. En esta primera parte abordaremos los siguientes temas. A. Matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales XY. B. Matriz de transformación de desplazamientos. C. Matriz de transformación de fuerzas. D. Matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. A. Matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales. Para conducir un análisis estructural es indispensable idealizar la estructura real con el fin de obtener un modelo estructural que represente adecuadamente sus condiciones de apoyo, rigidez y carga. En general, un elemento cualquiera idealizado como una línea tendría una longitud L y un ángulo de inclinación θ. Su sección transversal tendría un área A y un segundo momento de área I, y su material un módulo de elasticidad E. En este video no se considerarán deformaciones por torsión ni cortante dentro del método de rigidez directa. Sobre el modelo estructural se pueden definir por lo menos 2 tipos de sistemas coordenados, el global y el local. El sistema coordenado global corresponde al sistema de coordenadas de referencia de la estructura y tiene los ejes X, Y y Z mayúsculas. Para modelos planos es usual que el eje X sea horizontal y el eje Y vertical, como se usará en este caso. Los sistemas de coordenadas locales referencian cada uno de los elementos que comprenden la estructura y tienen los ejes X, Y y Z minúsculas. El eje X va siempre en la dirección del elemento y define su sentido y sus nodos inicial y final. Este sistema se usa para referenciar las dimensiones de la sección transversal de los elementos, sus cargas y fuerzas internas. Para el elemento considerado se usará el sistema de coordenadas locales mostrado. En general, este elemento tendría 6 grados de libertad globales, U1, U2 y U3 en el nodo inicial, U4, U5 y U6 en el nodo final. En esta parte del video hablaremos de la matriz de rigidez en coordenadas locales. Por esto necesitaremos descomponer estos 6 desplazamientos globales en coordenadas locales, obteniendo los desplazamientos U1, U2 y U3 en el nodo inicial y U4, U5 y U6 en el nodo final. Si suponemos que el elemento no tiene fuerzas dentro de su longitud, podríamos relacionar estos últimos 6 desplazamientos con las fuerzas en los extremos del elemento P1, P2 y P3 en el nodo inicial y P4, P5 y P6 en el nodo final por medio de una matriz KE. Note que P1 es una fuerza axial, P2 una fuerza cortante y P3 un momento flector. Para obtener los valores de las entradas de la matriz de rigidez debemos obtener las fuerzas P minúscula, que se producen a medida que se genera un desplazamiento unitario en un grado de libertad, dejando los demás igual a 0. Si imponemos un desplazamiento U minúscula 1 igual a 1 y los demás 0, las fuerzas internas obtenidas en el vector P minúscula son iguales a los términos de rigidez de la primera columna de la matriz de rigidez. En estas condiciones,
Si imponemos un desplazamiento U minúscula 1 igual a 1 y los demás 0, se generan las cargas axiales P minúscula 1 igual EA sobre L y P minúscula 4 igual menos EA sobre L. Las demás fuerzas serán igual a 0. Revisemos ahora la segunda columna. Para ello imponemos U minúscula 2 igual a 1. Para obtener las fuerzas internas asociadas a este desplazamiento vertical usaremos el método de doble integración. Si cortamos a una longitud X, el momento M es igual a menos P sub 3 más P sub 2 por X. Al integrar dos veces obtenemos dos constantes de integración. Con eso tendríamos cuatro incógnitas: P sub 2, P sub 3, C1 y C2, que se pueden calcular usando las cuatro condiciones de frontera del elemento, que son: en X igual a 0, U sub Y es igual a 1. En X igual a 0, U sub Y' es igual a 0. En X igual a L, U sub Y es igual a 0. Y en X igual a L, U sub Y' es igual a 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene P sub 2 igual 12i sobre L cubo y P sub 3 igual 6i sobre L cuadrado. Las fuerzas en el extremo final se pueden calcular por equilibrio y darían P sub 5 igual menos 12i sobre L cubo y P sub 6 igual 6i sobre L cuadrado. P sub 1 y P sub 4 son iguales a 0. Estas serían las fuerzas que estoy aplicando en mis manos para mantener el elemento en la posición mostrada. Para obtener la tercera columna debemos aplicar una rotación unitaria en el nodo inicial. Las fuerzas internas nuevamente se pueden calcular usando doble integración. En este caso aparecen de nuevo cuatro incógnitas, que son dos fuerzas y dos constantes. Utilizando las condiciones de frontera se puede resolver el sistema 4×4. Finalmente, las fuerzas obtenidas son P sub 2 igual 6i sobre L cuadrado, P sub 3 igual 4i sobre L, P sub 5 igual menos 6i sobre L cuadrado, P sub 6 igual 2i sobre L. P1 y P4 son iguales a 0. Esto quiere decir que el momento en el extremo izquierdo es dos veces el momento en el extremo derecho. Podemos realizar el mismo proceso para obtener las otras columnas de la matriz de rigidez. El resultado final es la matriz mostrada, la cual es simétrica. Cada columna J de esta matriz corresponde a las fuerzas generadas en los extremos del elemento cuando se impone un desplazamiento unitario en el grado de libertad J. Ejemplo: calcule el valor de la carga F que fletó la viga de la figura 2 centímetros en su centro de luz. Para calcular el valor de la carga debemos analizar cada uno de los elementos. Para el elemento 1, los grados de libertad locales en el nodo A son U1, U2 y U3, y en el nodo B U4, U5 y U6. En este caso, U5 sería igual a menos 0.02 metros y los demás desplazamientos serían iguales a 0. Teniendo en cuenta que la columna 5 de la matriz de rigidez KE corresponde a las fuerzas generadas en los extremos del elemento cuando se impone un desplazamiento U5 igual a 1, las fuerzas para U5 igual menos 0.02 metros son iguales a esta columna multiplicada por menos 0.02. Esto conduce a las siguientes fuerzas locales. Carga axial en el nodo A igual a 0. Fuerza cortante en el nodo A igual a 112.5 kN. Momento flector en el nodo A
igual a 225 kN. Fuerza cortante en el nodo B igual a menos 112.5 kN. Y momento flector en el nodo B igual a 225 kN. Estas fuerzas se generan de manera simétrica en el elemento 2. Las fuerzas mostradas pasan al nodo B con sentidos contrarios. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, se obtiene el valor de F igual 225 kN. B. Matriz de transformación de desplazamientos. La matriz de rigidez de un elemento necesita estar en coordenadas globales para poder integrarla al análisis de la estructura completa. Por lo tanto, necesitamos transformar la matriz K sub E minúscula de coordenadas locales a globales. Para esto, iniciaremos por transformar los desplazamientos de un sistema coordenado al otro. Los desplazamientos en coordenadas locales son iguales a la matriz lambda multiplicada por los desplazamientos globales. Como los vectores de desplazamiento local y global son de tamaño 6 por 1, esta matriz de transformación es de tamaño 6 por 6. Sus entradas se obtienen de forma similar a la matriz de rigidez del elemento. Por ejemplo, para la primera columna de la matriz lambda hacemos U sub 1 igual a 1 y los demás desplazamientos igual a 0. Al imponer un desplazamiento horizontal en coordenadas globales, se genera un desplazamiento horizontal U sub 1 minúscula y vertical U sub 2 minúscula en coordenadas locales. Los demás desplazamientos locales serán entonces iguales a 0. Utilizando el ángulo de inclinación θ, obtenemos U sub 1 igual 1 por coseno de θ y U sub 2 igual menos 1 por seno de θ. Por simplicidad, se usará la letra S para seno de θ y la letra C para coseno de θ. Para la segunda columna se impone U sub 2 igual a 1 y los demás desplazamientos iguales a 0. En este caso, tenemos que U sub 1 es igual 1 por seno de θ y U sub 2 es igual a 1 por coseno de θ. Para la tercera columna se impone un giro U sub 3 igual a 1 y por lo tanto U sub 3 minúscula es también igual a 1. Podemos realizar el mismo proceso para obtener las demás columnas de la matriz de transformación. Esta matriz la denominaremos lambda, por lo tanto U minúscula sería igual a lambda por U mayúscula. C. Matriz de transformación de fuerzas. La matriz de transformación de fuerzas permite convertir las fuerzas internas de coordenadas locales a coordenadas globales. Similar a lo explicado anteriormente, podemos aplicar P sub 1 igual a 1 para encontrar las componentes de la primera columna de la matriz de transformación de fuerzas. Las componentes horizontal y vertical de P sub 1 igual a 1 son las fuerzas P sub 1 y P sub 2 mayúsculas iguales a 1 por coseno de θ y 1 por seno de θ respectivamente. Para la columna 2 aplicamos una fuerza cortante unitaria, es decir, P sub 2 igual a 1. Las componentes de esta fuerza serán P sub 1 mayúscula igual menos 1 por seno de θ y P sub 2 mayúscula igual 1 por coseno de θ. Similarmente se procede para calcular las otras columnas. Como se puede observar, la matriz obtenida es lambda transpuesto, por lo tanto, P mayúscula es igual lambda transpuesto por P minúscula. Esta matriz de transformación es una matriz ortogonal, es decir, su inversa es igual a su transpuesta. D. Matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. Usando las matrices de transformación obtenidas previamente, es posible llevar a coordenadas globales la matriz KE. Como vimos en la primera parte del video, P es igual a KE por UE más P sub 0.
P sub 0 representa el efecto de las cargas aplicadas sobre los elementos y será estudiado en detalle más adelante. En esta ecuación se puede sustituir U sub E igual a lambda por U sub E mayúscula. Multiplicando ambos lados de esta ecuación por lambda traspuesto da. El lado izquierdo de la ecuación es igual a P mayúscula. Esta última ecuación la podemos escribir como P mayúscula igual KE por UE más P sub 0, donde KE es igual a lambda traspuesto K sub E minúscula por lambda, que es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. Al realizar las multiplicaciones indicadas, se obtiene la matriz KE mostrada. Usaremos la letra K con el subíndice 1 al 6 para facilitar el cálculo de la matriz. Cada una de estas variables está en función del módulo de elasticidad E, la longitud del elemento L, el ángulo de inclinación θ, el área A, el segundo momento de área I y el tipo de elemento. El efecto del tipo de elemento se incluye usando las variables alfa, beta y gamma, cuyos valores se muestran en la tabla. Note que para algunos tipos de elementos se deben colocar ceros tanto en filas como en columnas. Por ejemplo, para elementos tipo 2, las columnas 3 y la fila 3 se deben reemplazar por ceros. Implementación. Cuando se calcula la matriz K sub E mayúscula usando el computador, solo se requieren definir previamente todas las variables, incluido el tipo de elemento, y luego calcular los valores K, para finalmente armar la matriz. Esto se puede implementar en una hoja de cálculo como la mostrada. Ejemplo: para el modelo estructural mostrado, calculo los diagramas de momento flector y fuerza cortante en el elemento indicado. La estructura es sometida a cargas que generan los siguientes desplazamientos UE en los extremos del elemento. Las dimensiones de los elementos y otros datos requeridos se muestran en la figura. Para resolver el problema calcularemos la matriz de rigidez del elemento usando la hoja de cálculo mostrada previamente. El elemento analizado es tipo 1, el ángulo θ 90 grados, la longitud L igual 24 centímetros, el módulo de elasticidad 4.3 por 10 a la 5 newton sobre centímetro cuadrado, el segundo momento de área 1.3 por 10 a la menos 3 centímetros a la 4 y el área igual a 0.4 centímetros cuadrados. Los valores de alfa, beta y gamma son iguales a 12, 4 y 6 respectivamente. La matriz obtenida se debe multiplicar por U sub E para calcular las fuerzas P. Al hacer esto se obtienen las fuerzas mostradas. Con estas fuerzas se pueden dibujar los diagramas de cortante y momento. Con esto terminamos la explicación del paso 2 del método de rigidez directa.